Muy bien, les damos la bienvenida, queridos hermanos, y también los que nos siguen por internet, especialmente los hermanos en Arequipa. Disculpen por empezar tan tarde. No hubo forma de solucionar un problema hoy día y estoy también con una gripe terrible. Si me ven a hacer unos gestos raros con mi nariz, discúlpenme por esa gripe. No tomo medicinas para la gripe porque peor me hace más daño. Pero seguimos con la clase 14, cómo estudiar la Biblia. Vamos a orar un instante. Gracias, Señor, Padre Celestial, por esta maravillosa manera de aprender cómo estudiar tu palabra y nos deja, Señor, anonadados las maravillas que encontramos en ella, cosas que van más allá de toda explicación. El plan tuyo, Señor, para la eternidad, para tu reino, para tus hijos, para tu iglesia, como el plan maestro de Dios también. Todo eso, Señor. Bendice a nuestros hermanos que aprenden aquí en San Fernando Chosica y también en Arequipa y en otros lugares, Señor. Bendice su aprendizaje, te pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, como digo, perdóneme si estoy con este lío de la alergia, ¿ya? Pero seguimos adelante. Ah, ahí están. Tenemos a manera de repaso de las primeras 5 reglas. Disculpas, ¿ah? Aquí están las 5 primeras reglas, son 15, ¿no? Primera regla, siempre repasamos contexto. Segunda regla, ¿a quién? ¿A judíos o a gentiles o a la iglesia? Tercera regla, ¿en qué época está hablando Dios? Cuarta, las aplicaciones. Puede ser la histórica en el momento en que se escribió o en segundo lugar, aplicación doctrinal. Y en tercer lugar, a mi propia vida personal, ¿no? Número 5, cada palabra. Aquí, en esta regla número 5, nos vamos a detener un poco más. ¿Por qué? Eh, Porque vamos a aprovechar que estamos en esta regla número 5, cada palabra de la Biblia. Vamos a aprovechar aquí para hablar de la preservación de la palabra de Dios. Cómo Dios ha preservado fielmente su palabra a través de los siglos, pero también cómo Satanás siempre ha usado la estrategia de apartar al hombre del poder de la Biblia. Y para ver eso, vayamos a Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. La estrategia diabólica nunca Satanás la ha tenido que cambiar. Y su trabajo de engaño empieza de esta manera, fíjense, apartando al hombre de la Biblia. Porque si el diablo logra separar al hombre del poder de la Biblia, el hombre está perdido. Y eso es exactamente lo que hizo Satanás con Eva, engañándola. Apartarla del poder de las palabras de Dios. Y el día de hoy sigue usando
exactamente la misma estrategia, Satanás. No ha tenido que cambiar el diablo su estrategia porque el hombre es tan necio, él es el hombre, tan necio somos que siempre caemos en la misma trampa diabólica, ¿no? Apartarnos de la Biblia, porque al separarnos de las palabras de Dios, miren, no solamente la palabra, la Biblia entera, decimos al separarnos de las palabras de Dios. Entonces, estamos irremediablemente perdidos. Vamos a ver la diferencia entre la tentación, cómo Eva cayó engañada, y cómo el Señor Jesús enfrentó la tentación. Tal vez es ver primero la estrategia del Señor Jesús, Mateo capítulo 4. Es interesante ver allí que Dios permitió al Señor Jesús, a su santo Hijo, que fuese tentado. Tuvo que ser tentado para demostrar que Él sigue siendo santo y obediente, ¿no? Estamos en Mateo 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, es decir, por el Espíritu Santo. ¿Para qué fue llevado? Para ser tentado del diablo. Y habiendo ayunado 40 días y 40 noches, después tuvo hambre. Y llegándose a él el tentador, o sea, Satanás, ¿no? Dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan. Fíjense la tentación, ¿no? Ah, así que tú eres el hijo de Dios. A ver, pues demuéstralo, demuestra que tú eres el hijo de Dios. Haz un milagro. Si de verdad, porque le dice, si eres hijo de Dios, si en verdad lo eres, di que estas piedras se hagan pan. Bueno, él estaba con hambre después de 40 días de ayunar. Y aprovecha el diablo esa hambre grande, ¿no? Diciéndole, bueno, ya pues, a ver, ya que tú eres el hijo de Dios, a ver, haz un milagro. Ahora, ¿qué le dices, Jesús? Fíjense con mucho cuidado. El Señor Jesús no se defendió con sus propias palabras. ¿Qué usó? No usó sus propias palabras, usó la espada del Espíritu Santo. En las tres ocasiones el Señor se defendió de la misma manera, diciendo, versículo 4, mas él respondiendo dijo, escrito está. Y diciendo escrito está, repitió un versículo de la Biblia. Lo repitió. Ahora, lo repitió exactamente el versículo bíblico. ¿Se dan cuenta, hermanos, cuán importante es entonces memorizar la Biblia? Bueno, vamos a propósito. Durante la pandemia no habíamos tenido a los niños memorizando para salir adelante. Ya lo vamos a volver a hacer. Los niños en la escuela dominical, los sábados sí lo hacen. Pasan adelante en cada clase y los niños repiten un versículo bíblico. ¿Cómo lo repiten? Más o menos así, equivocándose un poquito. No, lo repiten exactamente. ¿Qué hizo Jesús? Dio su versículo de memoria. Bueno, el Señor Jesús dio 3 versículos de memoria. Le recitó al diablo 3 versículos de memoria. Fíjense qué importante es memorizar la Biblia exactamente como está. No se lo dijo más o menos. La primera vez, escrito está, no con solo el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale por la boca de Dios. Ese es un versículo de Deuteronomio. Segunda tentación, entonces el diablo le pasa a la santa ciudad y le puso sobre las almenas del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, otra vez la misma estrategia, ¿no? Ah, con que tú eres el hijo de Dios. A ver, pues demuéstralo, demuéstralo. Si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo,
que escrito está. Ahora, esta vez Satanás usa la Biblia. El diablo también sabe usar la Biblia, porque Satanás usó la Biblia contra el Señor Jesús. ¿Qué le dice? El diablo, ¿no? Échate de aquí abajo, que escrito está, que a sus ángeles te encomendará y te alzarán en sus manos para que nunca hieras tu pie en piedra. Ahora, la diferencia es que el diablo no usó la Biblia exactamente, porque omitió. Si nosotros buscáramos la cita de esto que el diablo está citando la Biblia también, lo citó por pedazos. Ustedes tienen una tarea, encontrar ese verso que está en Salmos. Lo citó por pedazos, no citó el versículo exacto. Fíjense esa diferencia con el Señor Jesús, ¿no? Usó la Biblia retaseando las palabras de Dios. Ahí está. Luego el Señor de nuevo le contesta, versículo 7. Jesús le dijo, también está escrito. Ahí está. Vienen los mentirosos a decirnos, Dios es amor. ¿Por qué vamos a juzgar el pecado? Porque escrito está, Dios es amor. ¿Por qué vamos a juzgar el pecado? Sí, pero también está escrito, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Las dos cosas están escritas en la Biblia. Dios es amor. Y también está escrito, sino que el que no crea al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ambas cosas dice la Biblia, que Dios es amor y que Dios es justo, y habla de la ira de Dios. Entonces aquí vemos al diablo usando la Biblia. Tírate abajo, porque la Biblia dice que va a mandar a sus ángeles que te sostengan. Pero Jesús también, ¿qué le dijo? También está escrito, verso 7, ¿no? No tentarás al Señor tu Dios. Ahí está. Y deshizo al diablo. Porque no tenía Satanás ya que contestar. Se quedó callado y pasó a otro asunto, ¿no? No podía como contestar ante la espada. El diablo usa la Biblia y la usa mal, por supuesto. La usa con una intención perversa. Y Jesús le dice, sí, está escrito eso, sí, pero también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios, ¿no? Y Satanás callado, sin poder contestar. La tercera tentación. En el, sí, en el versículo 8, ¿no? La tercera. Otra vez le pasa el diablo a un monte muy alto y le muestra todos los reinos del mundo y su gloria. Y le dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Ahora le ofrece apropiarse de la gloria de todos los reinos del mundo. Entonces, bueno, interesante también aquí es Jesús no le dice, es mentira lo que tú dices, porque Satanás tiene el dominio de los reinos del mundo. Pero como le contesta otra vez, igualito, ¿no? Verso 10. Entonces Jesús le dice, vete, Satanás, que escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó. Y he aquí, los ángeles llegaron y le servían. No pudo el diablo tentarlo. El diablo entonces le dejó. Pero tenía que cumplirse ese proceso de la tentación con él también. Entonces, comparamos cómo Jesús venció al diablo
con la manera como Eva enfrentó al diablo. Parece que Eva ni siquiera quiso enfrentarlo, se puso a conversar con el diablo, como si fuese un amigo, Satanás mismo. No, como que vamos a dialogar entre dos amigos. Eso es lo que hizo ella. Fatal equivocación. Entonces, ahora sí vamos a Génesis capítulo 3. Ahora quiero mostrarles, hermanos, que si Eva hubiese hecho lo mismo que el Señor Jesús, ¿cómo se hubiera defendido? ¿De qué manera? Con un versículo de memoria, uno o dos versículos de memoria. Ya está, eso es lo que hizo Jesús. Escrito está, o sea, la Biblia dice esto. Jesús no usó sus palabras, usó las palabras de la Biblia. Escrito está. ¿Comprenden, hermanos, qué importante es eso? Cuando nosotros evangelizamos incluso, damos una introducción, pero lo más pronto posible, ¿qué hacemos? Usamos la Biblia. Escrito está así. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. La Biblia dice así. Le hacemos leer. Esa es la mejor manera de evangelizar. Usamos nuestras palabras, sí, pero lo más pronto posible le llevamos a la Biblia. La Biblia dice esto, así dice, ¿no? Es la mejor manera. Si Eva hubiese usado el versículo de memoria, como lo hizo Jesús, nunca hubiera sido engañada. A ver, ¿con qué versículo tenía que defenderse Eva? Porque todavía no estaba escrito el resto de la Biblia, pero sí las primeras palabras de Dios. Génesis 2, versículo 16 y 17. 2, Génesis 2, 16, 17. Dice ahí, ¿no? Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de ciencia de bien y de mal no comerás de él, porque el día que de él comieres morirás. Solamente necesitaba dos versículos de memoria, Eva. No usó ningún versículo de memoria. ¿Saben lo que hizo? Citó las palabras de Dios de manera cambiada y en realidad agregó ella sus propias ideas. Eso es fatal. La espada de Dios, la espada del Espíritu Santo, no se puede usar de esa manera. ¿Cómo se usa? Exactamente como está escrito, así se usa la espada del Espíritu Santo. Miren, le bastaba a Eva repetir y ella le hubiera dicho al diablo, escrito está. Y mandó Jehová Dios, exacto, exacto, y es escrito está. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de ciencia de bien y de mal no comerás de él, porque el día que de él comieres morirás. Listo. Satanás destruido en su intento de engañarla. Muy fácil era derrotar al diablo. Escrito está. Así, 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 así. Y eso hizo Jesús y derrotó a Satanás. Pero ¿qué hizo ella? En lugar de recitarle la Biblia, ¿qué hizo? Leemos, ¿no? Empero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, cuanto más que Dios dijo, no comáis de todo árbol del huerto. O sea que le está diciendo a Eva, ah, qué buena gracia. O sea que Dios les ha impedido comer de todos los árboles del huerto. Fíjense el arte del engaño diabólico, ¿no? Ah, así que Dios ha dicho que no coman de ningún árbol del huerto.
Ahora, la mujer era más propensa a caer en el engaño, más propensa que el hombre. El hombre también podía ser engañado, pero era más fácil engañar a Eva, más fácil engañarla a ella. Y entonces, en lugar de usar la espada del Espíritu Santo, ¿qué hace Eva? Dialoga con Satanás y pronto queda engañada. ¿Qué le contesta a Eva? 2. Y la mujer respondió a la serpiente. ¿Con qué respondió? ¿Con sus palabras o con las palabras de Dios? Con sus propias palabras. Error trágico. Ni siquiera Jesús, siendo Dios en forma de hombre, utilizó sus propias palabras, sino tomó la espada. Escrito está las 3 veces, las 3 tentaciones. Pero Eva comete el gravísimo error de usar sus propias palabras. Ahora, ¿qué le dice? Y lo que hace ella es, intenta traspasarle al diablo la idea de lo que dijo Dios. Pero esa no es la forma, porque al hacer eso, en lugar de usar un versículo de memoria, ¿qué es lo que hace? Está hablando lo que Dios dijo más o menos, no más, de manera bastante inexacta. Miren, vamos a ver. Eva cita las palabras de Dios de manera bien inexacta. Versículo 2. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto comemos, usando sus propias palabras en lugar de decir escrito está. Versículo 3. Y ahí nomás está mal, porque el versículo 2:16 empieza diciendo, y mandó Jehová Dios al hombre. Y como Eva no usó la escritura exactamente, no tenía poder sus palabras. Pero las palabras de Dios sí tienen poder. ¿Qué dice el 16? Mandó Jehová Dios al hombre diciendo. Fíjense el sentido de autoridad que Dios le explicó a Adán. No fue una sugerencia, ni siquiera fue una advertencia, ni siquiera fue una advertencia, ¿eh? Sino qué cosa fue. Fue una orden con autoridad. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de ciencia de mal no comerás, etcétera, ¿no? Ahora, Adán y Eva tenían 2 opciones ahí. Sujetarse a la autoridad de Dios en obediencia, porque era una orden de autoridad. Las palabras de Dios. Mandó. Hubiera podido decir, le advirtió, ¿no? Mira, Adán, ten cuidado. Adán, quiero decirte que tengas cuidado. No, no dice así. Y miren, esa es la primerísima palabra que Dios le habla al ser humano, al hombre. Claro, al primer hombre, Adán, ¿no? Primera vez que Dios conversa con el hombre. ¿Y con qué palabra empieza Dios hablándole al hombre? Mandó. Y mandó. Hay un sentido de autoridad. Ahora, el hombre puede sujetarse a la autoridad de Dios voluntariamente, pero también puede rebelarse. Dios no ha hecho de los hombres unos robots. Dios nos ha dado voluntad propia. Y si queremos obedecerle, le obedecemos por nuestra propia voluntad. Y si queremos desobedecerle, también desobedecemos por nuestra propia voluntad. Pero empieza diciendo Dios, mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto comerás. Pero Eva, al hablarle sus propias palabras, omitió esas palabras poderosas de Dios. ¿Qué le dijo, no? Del fruto de los árboles del huerto comemos. No es lo mismo. No es lo mismo.
Dice Eva, capítulo 3, versículo 2. Del fruto de los árboles del huerto comemos, más del fruto del árbol que está, ¿qué dice? En medio del huerto. ¿Estaba en medio del huerto aquel árbol? No, no, eso fue un invento, un invento de ella, eso de que estaba en medio del huerto. No tenía nada que ver. La razón no era porque estaba en medio del huerto. ¿Cuál era la razón que Dios le dijo a Adán? Ese árbol es el árbol de bien y de mal, o sea, el conocimiento de bien y de mal. Versículo 17, más del árbol de ciencia de bien y de mal. Dios le llama a ese árbol el árbol de ciencia de bien y de mal. ¿Y Eva cómo le llama? ¿Cómo le llama Eva al árbol? ¿Ah? Claro, fíjense la completa inexactitud de las palabras de Eva. En lugar de decir del fruto de ciencia de bien y de mal, ¿qué cosa? Ah, es del árbol que está en medio del huerto. No tiene nada que ver eso de que está en medio del huerto. La razón de la muerte es porque es un fruto de conocer el bien y el mal, de la ciencia de bien y de mal. Ven el trágico error de usar nuestras palabras humanas en lugar de usar la espada del Espíritu Santo. Pero al usar la espada del Espíritu Santo, lo hacemos de manera exacta. Por eso es que este principio, cada palabra, es tan importante. ¿Recuerdan ustedes cómo Jesús le dice, de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde de la ley pasará hasta que todo se haya cumplido? ¿Eh? Ahora, la tilde es en el idioma hebreo, es una en las letras del idioma hebreo. La verdad no recuerdo si es la J o la tilde, pero una de las dos. Fíjense esto que parece un número 7, ¿no? Y acá también. Esta esquina angulosa, ¿no? Y esta esquina no es angulosa, es curva. Eso es la diferencia en la que Jesús está explicando. Y creo que es la tilde, no es la tilde del castellano que como acento, no, este es en el hebreo. Todo es igual en estas dos letras, porque son letras hebreas, no es un 7, son letras hebreas. Pero miren la diferencia tan pequeña. Este tiene esquinado y este tiene curvo. Y esa es la única diferencia en la tilde hebrea. De esa diferencia está hablando el Señor Jesús cuando dice, ni una jota, ni una tilde de la ley pasará hasta que todo se haya cumplido. Nosotros decimos cada palabra, ¿no es cierto? Pero el Señor Jesús dijo cada letra. Y en realidad ni siquiera cada letra, sino un pedacito de una letra, ni un solo pedacito de una sola letra de lo que Dios escribió dejará de cumplirse. Hasta ese nivel de fidelidad y exactitud es la Biblia. Pero entonces, ¿cómo nosotros nos vamos a defender de los engaños? ¿Cómo vamos a evangelizar a las personas con nuestra propia palabra? No tiene poder nuestra propia palabra. Cuando evangelizamos hay que decirle, la Biblia dice así, como dice Mario, es muy bueno hacerle leer, ¿no? O si no, también repetirle, mire, la Biblia dice acá. Y se lo leemos, él está mirando, ¿no? Fíjese lo que dice acá, que el que cree en el Hijo tiene la vida, mas el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Eso hay que hablarle a la persona. No, no mis palabras, sino las palabras de Dios. Leérselo, ¿no? Exactamente como está. Pero ahí está, el error
más grande de toda la historia humana. En lugar de enfrentar al diablo y usar la espada para destruirlo, porque ¿para qué sirve la espada? Díganme ustedes, ¿para qué sirve la espada? Para luchar, ¿no? Para matar. La espada es para matar. Claro, para defenderme también, ¿no? Me defiendo y para que no me maten, pero también puedo matar. La espada no es para cortar bistec, es para matar al enemigo, ¿no es cierto? O le acariciamos ahí, le damos una heridita por acá. No, la espada es para matar. Y si usamos la espada contra Satanás, destruimos su poder. No con una cruz que dicen, no, enséñale una cruz al demonio y se va a escapar. No, nada que ver. Le decimos al diablo, escrito está. Y Satanás huye, porque el diablo no puede enfrentar el poder de la palabra de Dios. Y por eso cada vez que Jesús le dijo, escrito está, el diablo no contesta nada, porque no puede. Usa otra tentación usa, ¿no? Y la segunda tampoco puede el diablo hacer nada. Entonces usa una tercera tentación. Y en la tercera tentación que Jesús de nuevo le dice, vete porque escrito está, adiós. Y no pudo Satanás con el Señor. No pudo contestar nada, no pudo replicar nada a lo que está escrito. Tampoco podían los fariseos replicarle al Señor Jesús, ¿no? Cuando les dice, por ejemplo, a ver, muéstrame la imagen, decía, no, que no, si dice no hay que dar impuesto, entonces le acusamos de traidor a Roma. Y si dice sí hay que dar impuesto, entonces le acusamos de traidor con nuestro pueblo, o sea, por los dos lados. Y Jesús les dice, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda. Y ellos sacan la moneda y Jesús le pregunta, ¿de quién y de quién es la imagen? Del César. Y él les dice, pues dad al César lo que es del César y dad a Dios lo que es de Dios. Mudos se quedaron, ¿no? Ante eso. Y bueno, por eso el diablo no puede contra la palabra de Dios, pero tiene que ser la palabra de Dios, no la nuestra. Y qué tremendo error. En lugar, Eva, de decir el árbol de ciencia de bien y de mal, dice el árbol que está en medio del huerto. Nada que ver. Otra cosa que le añadió, otra vez, versículo 3, ¿no? Más del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, tergiversó lo que Dios dijo, lo tergiversó, le añadió, miren, dijo Dios, no ajá, diferente completamente de lo que Dios dijo. Otra cosa más, dice Eva, ¿no? No comeréis de él, ni tocaréis en él, porque no muráis. Ahora, Dios no dijo porque no muráis, Dios dijo tajantemente, moriréis. No dijo porque no muráis, o sea, de repente moriréis. No, Dios dijo, morirás. El día que de él comieres, morirás. Sin duda alguna, morirás. No dijo para que no mueran, no. Por eso nuestras palabras no sirven. Hay que usar la espada del Espíritu Santo tajantemente. Y ella dijo, porque no muráis. Otra cosa más, Dios no había dicho ni tocaréis en él. Eso no dijo Dios, ni tocaréis en él. ¿Eh? No comeréis de él, ni tocaréis en él. Eso no dijo Dios. Era un invento de Eva. Ahora yo pienso, fíjense, posiblemente con la idea suya propia, no lo que Dios dijo. Que Dios había dicho, ni le toquen, porque no muráis. Entonces, el momento en que más adelante ella ya comienza a marearse con el engaño, y posiblemente lo que hizo Eva fue, lo tocó el fruto. Porque le había dicho, ni tocaréis en él. Ella dijo, no Dios. Lo tocó y dijo, ya ves Adán, no he muerto.
A ver, tú tócalo. Y Adán también tocaría con su dedo el fruto, ¿no? ¿Verdad? No, no hemos muerto, ¿ve? Ya ves cómo dice que la muerte está ahí. Lo tocamos y no hemos muerto. Hay que comer. Eso de ni tocaréis en él era un invento de Eva. Eso no había dicho Dios. Qué terrible, ¿no? Nuestra idea, no las palabras de Dios. Por eso es tan importante entender cada palabra que está escrito allí en la Biblia. Y sigue el engaño, versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, no moriréis. Mas sabe Dios que en el día que comiereis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses sabiendo el bien y el mal. Dios dijo, el día que de él comieres, morirás. Viene Satanás y le dice, no vas a morir. ¿Sabes qué pasa? Dios no quiere que tú le iguales, ni que tu marido le iguale a él. Qué buena gracia. Dios es el único que puede conocer el bien y el mal. Además, el día que ustedes coman de ese fruto, ustedes van a ser como dioses, sabiendo el bien y el mal. Y como Dios no quiere que ustedes se superen ni que le igualen a Él, les asusta con que van a morir, lo cual no es cierto. Es un susto que les mete a ustedes, pero no van a morir. Y ahí está, el mareo del engaño en la mente de Eva, ¿no? Eso, sí. Otra cosa más, en el versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era deseable a los ojos y árbol de codicia para entender. Cometió otro error fatal. Se apartó de las palabras de Dios y en lugar de guiarse por lo que Dios había dicho, en lugar de guiarse por las palabras de Dios, ¿por medio de qué se guió? A ver, ustedes díganme, analicen ahí el versículo 6. Y se guió Eva no de lo que dijo Dios. ¿De qué se guió? Sus ojos. Y vio la mujer. Se guió de sus propios sentidos. ¿Y qué dice la Biblia sobre el hombre? Que el corazón del hombre es engañoso más que todas las cosas. Vio la mujer y ahí cayó redondita en el engaño. ¿Qué cualidades se veían en el fruto? Bueno, en primer lugar. En segundo lugar, deseable. En tercer lugar, de codicia, o sea, codiciable, ¿no? Las tres cualidades no tenían nada que ver con la muerte. La apariencia era buenísima. El árbol era bueno, a ver, bueno para comer, en primer lugar. En segundo lugar, deseable a los ojos, era bellísimo. En tercer lugar, árbol de codicia para entender. Olvidó lo que Dios dijo. Ah, ahí está, sí, ahí está en el versículo. Ahí están las tres cualidades, ¿no? Cometió el trágico error. Dejó de lado las palabras de Dios y se guió por sus propios sentidos. Y en este caso, ya ni siquiera es el engaño del diablo, ¿eh? Ya no. ¿Qué cosa le engañó a Eva? Sus ojos y su pensamiento. Porque con los ojos vio esas cualidades del árbol y sus ojos le llevaron a que su pensamiento quede engañado. Agradable, hermoso, codiciable para adquirir sabiduría. ¡Pum! Y ahí vino el engaño completo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Lo trágico que es dejar de lado las palabras de Dios y guiarse
por lo que nuestros ojos nos están mostrando. Guiarse por los sentidos. Y ahí están los que dicen, ay hermanito, no sabes qué experiencia maravillosa he tenido, hermano. Hemos estado como en el cielo, así hemos estado, hermano. ¿Y qué dice en Gálatas? Más si aún un ángel del cielo os trajere un evangelio diferente, sea anatema, sea maldito. No nos guiamos nunca, ni por nuestros ojos, ni por nuestros sentidos. ¡Ay, qué experiencia maravillosa que he tenido, hermano! ¿Nos guiamos por eso? Tiene que ser de Dios porque tú no sabes lo que he sentido. ¿De verdad? ¿Y si Dios dice otra cosa? ¿Y si Dios dice que la experiencia que tú has tenido no vale? No, es imposible, porque me he sentido que estaba en el cielo. Así que eso, de todas maneras, tiene que ser verdad, porque yo me he sentido como en el cielo. No, pero la Biblia dice otra cosa. No me importa que me digas tú o qué dice la Biblia. La experiencia que yo he tenido, eso es lo que vale. Sí, qué barbaridad. Sí, sí, sí. Puras, puras mentiras. Nunca cometemos el error de guiarnos por las experiencias. No, nos guiamos por las palabras de Dios. Vivimos de las palabras de Dios. Las palabras de Dios sostienen nuestra vida, no las experiencias. Es al revés, porque ellos quieren hacer esto, ¿no? Tuve una experiencia tan grande, así que vamos a acomodar lo que la Biblia dice para que sea cierto que esta experiencia es de Dios. No, pero la Biblia dice otra cosa. No, que tú te has equivocado, que eso no es así, que este versículo está mal. ¿Y qué cosa hacen? La experiencia vale más que las palabras de Dios. Eso es lo que hacen. La experiencia, los sentidos valen más que la palabra de Dios. ¿No es cierto? Eso hacen. El mismo trágico error que cometió Eva. Mira qué hermoso. Adán, mira qué hermoso el fruto. Bellísimo. Además, si, mira, se nota que si comemos vamos a tener mucha sabiduría. Y además, es bueno para comer, es decir, es sumamente nutritivo. Hay que comer. Ahora en Primera de Juan, ¿qué cosa dice, no? Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, es igualito que este fruto. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y cayeron ellos ambos en el proceso del engaño. Su último error fue olvidar las palabras de Dios y guiarse por sus sentidos y por su experiencia. Nunca nos guiemos por los sentidos, nunca nos guiemos, hermanos, por lo que ven nuestros ojos. A veces me han venido a decirme algunos hermanos, yo también asisto a los católicos, así es esa experiencia, a veces hemos tenido eso, ¿no? Han venido y dicen, yo también asisto a los católicos, ¿así? ¿Y por qué? Porque ahí estudian también la Biblia, ¿así? ¿Qué más? Hablan muy bonito, son muy buenos. ¿Cómo va a ser malo? Mire, el padrecito ahí nos lee la Biblia y nos habla igual que usted nos habla. ¿Así? Pero usted, ¿sabía usted que la Biblia le llama al catolicismo Babilonia la Grande, la madre de las rameras? ¿Qué? ¿Sabía usted eso? No, mentira, ¿cómo va a ser? Son tan buenos ahí, el padrecito es tan bueno. ¿Cómo va a ser? No, 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 yo no creo eso. Guiándose por los sentidos, dejando de lado la palabra de Dios.
Siempre está el mismo engaño diabólico. Dejar de lado lo que Dios dijo en su palabra y usar nuestros sentidos para guiar nuestro camino. Trágico error, ¿no? Trágico error. En todos los campos de la vida cristiana sucede así, mucho más el día de hoy, mucho más. ¿Cuántos engaños se producen? De la misma manera, exactamente como en el huerto del Edén. Primer proceso del engaño, a ver, dialogando con el diablo. Aquí podemos ponerlo, ¿no? Primer, el proceso del engaño en el caso de Eva. A ver, número uno, dialogando con el diablo. ¿Han visto ustedes algunos dirigentes evangélicos dicen, hemos ido donde el Papa o hemos ido donde, qué sé yo, los musulmanes, hemos ido donde otras doctrinas religiosas? ¿Para qué? Para dialogar, para dialogar hemos ido, ¿no? Primer error de Eva, dialogando con el mismo diablo. Con el diablo, ¿qué se hace? Se le destruye. Pero ¿cómo se le destruye? Con la espada de Dios. No nuestra idea ni nuestras palabras. Al diablo se le destruye, no se dialoga con él, se le destruye. Y se le destruye con la espada del Espíritu Santo. No se dialoga con el diablo. Por eso dice en segunda de Juan, ¿se acuerdan que hemos aprendido, no? Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, ¿qué dice? No le recibáis en casa. ¿Qué más? Ni le saludéis. Porque el que le saluda participa en sus malas obras. Primer error, dialogando con el diablo. En el caso de Eva, ¿no? Segundo error, no usar la espada del Espíritu Santo, sino sus propias palabras. Eva no usó la espada de Dios, usó sus propias palabras. Un error tras otro. Tercer error, cambió las palabras de Dios, cambió lo que Dios había dicho. Dios no dijo que el árbol estaba en medio del huerto. Tampoco dijo Dios, ni le tocaréis. Eso era una invención de ella. Tercer error, cambió lo que Dios dijo. Y cuarto error, se guió por sus propios sentidos. Se guió por sus propios sentidos. Sus ojos le dijeron a Eva, sus ojos le dijeron, ese árbol es bueno, ese árbol es agradable, ese árbol es codiciable. Se guió por sus propios sentidos en lugar de guiarse por la palabra de Dios. En lugar de guiarse por la palabra de Dios. O las palabras de Dios también se puede decir, ¿no? Y ahí está. Primer error, dialogando con el diablo. Segundo error, no usar la espada del Espíritu Santo, sino sus propias palabras. Tercer error, cambió lo que Dios había dicho. En medio del huerto, eso no dijo Dios. Ni le tocaréis, eso tampoco dijo Dios. Cuarto error, se guió por sus propios sentidos en lugar de guiarse por la palabra de Dios. Y ahí está. Y por eso el mundo entero cayó en el trágico campo del pecado, donde después de 6000 años
aún estamos por estos errores. Cuán grandemente importante es esto, ¿no? Cada palabra de Dios, cada palabra de la Biblia. Además, cada palabra exactamente. ¿Se dan cuenta qué importante es cuando sacamos a los niños de escuela dominical para que repitan el versículo y lo repiten exacto como está? Exactamente, ¿no? Así hubiera podido, solamente necesitaba dos versículos, Eva. ¿Cuáles eran? Génesis 2, 16 y 17. Y le hubiera dicho ella al diablo, escrito está, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, etcétera, exactito como Dios lo dijo. Nunca hubiera sido engañada. Y ahí está, hermanos, porque es tan esencial cada palabra de Dios que está en la escritura, ¿no es cierto? Muy bien, ahora tengamos un breve descanso. Nos vamos a extender un poquitito más del horario normal porque hemos empezado tarde, ¿no? Descansemos 2, 3 minutitos, por favor.
Mario, te voy a dar la misma que me lo pido. Así. Allá. Allá. Así sí. Así sí. Ah, sí. No, no, porque la idea que tenemos nosotros es al revés. Hemos agarrado la versión, nos hemos acostumbrado muchos años a una versión que no es la correcta. Y en nuestra mente ha quedado tanto que se nos cuesta dificultad usar la que es verdadera. La única manera es acostumbrarse bastante a la 1865. Por, ej- por ejemplo, en los profetas que dice carga sobre Isaías, dice, ¿no? Dice acá, carga sobre el profeta. No dice profecía, dice carga. Y ese es un ejemplo. Tenemos que renovar nuestra mente en ese sentido, porque siempre estamos recordando. Justamente ahora vamos a hablar un poquito sobre la Biblia 1865. ¿Por qué razón la utilizamos, no? De una manera muy sucinta, pero vamos a hablar eso. Eh, el principio de preservación de Dios es que Dios se ha encargado del proceso de preservar su palabra. Dios mismo ha preservado su palabra, no el hombre. Dios ha tenido instrumentos suyos, ¿no? Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera y el último que fue Ángel de Mora, que hizo la de 1865. Y después ya no hay, una vez que se terminó ese proceso, es como la Biblia en inglés, en la Biblia King James del año 1611. El proceso que Dios usó para terminar de purificar su palabra terminó allí. Miren, veamos en Salmo capítulo 12. Salmo 12. Sí, volada 7 veces. Salmos capítulo 12. Ahí está en el versículo 6, ¿no? Las palabras de Jehová. Y miren, no dice ni siquiera la palabra entera, la Biblia, sino dice cada palabra, versículo 6, las palabras de Jehová, palabras limpias, plata refinada en horno de tierra, colada 7 veces. Dios está comparando su escritura como la plata que es refinada 7 veces, que atraviesa un proceso de purificación, porque así es, los metales preciosos son así, no salen puros, ni el oro ni la plata no salen puros, tiene que pasar todo un proceso químico de varias purificaciones hasta que por fin queda
completamente purificado, tanto el oro como la plata. Las escorias tienen que separarse. 7 veces dice, ¿no? Y nosotros podemos contar las versiones anteriores, tanto en el inglés como en el castellano. Podemos contar esas versiones. ¿Y qué es lo que pasaba? Dios mismo fue perfeccionando. Por ejemplo, en 1569, en el castellano Casiodoro de Reina, se demoró 12 años para traducir la primera Biblia completa en castellano, año 1569. Después, su compañero de conversión a Cristo, su amigo y todo, era Cipriano de Valera. Cipriano de Valera se tardó 20 años para hacer una revisión minuciosa del trabajo anterior de Casiodoro de Reina. No hizo muchos cambios. Los cambios que hizo Cipriano de Valera fueron pocos, a veces en el estilo, y lo que se encargó él de hacer una revisión bastante minuciosa de las palabras, sobre todo en el Antiguo Testamento. Y lo hizo muy bien, lo hizo muy bien. ¿Qué había hecho Cipriano de Valera? Había perfeccionado la traducción anterior de Casiodoro de Reina. Hay que reconocer que Casiodoro de Reina lo hizo un poco apurado. No tenía otra forma de hacerlo. La Inquisición lo perseguía. Por toda Europa anduvo saltando de una ciudad a otra porque la Inquisición le pisaba los talones para matarlo. Y en ese proceso, un poco bajo presión, trabajó Casiodoro de Reina y terminó de hacerlo. Entonces, Cipriano de Valera hizo otro trabajo diferente, perfeccionar la traducción anterior de Casiodoro de Reina. Y lo hizo, la perfeccionó. Un poquitito aquí, como se tomó 20 años en hacerlo. Y según parece que tenía un poco más de familiaridad con el idioma hebreo. Entonces eso sirvió mucho para perfeccionar. Cuando ya la plata está bien purificada, la escoria que queda es poquitito, es muy poquito, pero todavía tiene escoria. Entonces esa última escoria hay que sacarla. La versión de 1569 ya estaba muy bien hecha, pero todavía tenía ciertas cositas que perfeccionar. Y eso es lo que hizo exactamente. ¿Por qué es necesario hacer un perfeccionamiento de la traducción? Miren los obstáculos que hay. El traductor tiene que traducir de un idioma que se usó miles de años atrás, el hebreo antiguo. El hebreo antiguo proviene de miles de años atrás. El griego koiné, que es el Nuevo Testamento, también no es igual al que se utiliza ahora. Entonces, tienen que ser expertos en esos idiomas. Y alguien al traducir, de repente, en la mayor parte de los versículos hizo muy bien su trabajo, pero llegando a cierto versículo, no tenía un conocimiento 100% exacto de cierto término del hebreo o del griego. Entonces puso la traducción más exacta posible, pero viene otro experto que sí conoce mejor esa palabra del hebreo y se da cuenta, esto no debe decir esta palabra, debe decir esta otra. Eso es lo que hizo, por ejemplo, Cipriano de Valera, ¿no? Y la última purificación fue la de 1865 con Ángel de Mora y el otro hermano Henry Pratt. Y ahí terminó. Ya no hay más purificaciones. Toda otra versión posterior es algo que lo está haciendo el hombre, no lo está haciendo Dios. Especialmente, escuchen bien, especialmente, porque en 1960, en esa revisión de 1960, el director de esta revisión fue alguien de que ya hemos hablado el martes pasado, ¿no se acuerdan quién? El director de esta traducción. ¿Se acuerdan el nombre? A ver, búsquenlo. Nida, Eugenio Nida, eso. Eugenio Nida.
Él dirigió esta traducción, esta revisión. En inglés es Eugene, porque como era de Estados Unidos, ¿no? Eugene, su nombre original. Eugene Nida, Eugenio Nida, 1960. De eso es lo que queremos hablar justamente. La razón de por qué no utilizar la Biblia, la revisión de 1960. Una de las razones principales es esa, el famoso Eugenio Nida. ¿Cuál era la idea de Eugenio Nida? La equivalencia dinámica. Equivalencia dinámica. Bueno, voy a borrar aquí. La famosa equivalencia dinámica. Creación de Eugenio Nida. Eso no había antes, ¿ah? Sí, 1900, los años de 1950, por ahí en esos años. Sí, 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 vamos a explicar otra vez lo de lo que hizo Eugenio Nida. Normalmente, durante siglos enteros, el campo de la ciencia de la traducción seguía el principio de la equivalencia formal. ¿Qué significa? Que se traduce palabra por palabra. Tenemos ciertas palabras en el idioma original y no solamente en la Biblia, en cualquier libro para ser traducido. Durante miles de años, siempre se usó lo que se llama ahora equivalencia formal. La equivalencia formal es traducir palabra por palabra. Es decir, tenemos ciertas palabras en el idioma original, cualquier idioma original, y vamos a traducir al otro idioma. ¿Cómo lo hacemos? Buscamos las palabras más exactas que sean equivalentes. Listo. Eso es muy fácil de entender. Además, eso es muy lógico. Tengo esta palabra, qué sé yo, en el idioma de Alemania. Quiero traducirlo al castellano. Si yo conozco bien ambos idiomas, si soy experto tanto en alemán como en castellano, entonces yo voy a saber, ya, el equivalente de esta palabra en castellano es tal palabra. A veces hay que usar más de una palabra, porque no hay una exacta con una sola. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Eh, en el inglés hay un término que dice, es un modismo, ¿no? Have a good time. Eso quiere decir que tengas, bueno, que tengas un buen tiempo, pero la idea no es que tengas un buen tiempo, sino que pases un buen momento, ¿no? Que pases más o menos, que pases un buen momento, aproximadamente así. Si lo pusiéramos en términos de cómo lo dicen exactamente, que tengas un buen tiempo, pero nadie dice en castellano, oye, que tengas un buen tiempo. ¿Te vas a ir a pasear con tu esposa hoy día? Te felicito, que tengas un buen tiempo. Nosotros no hablamos así, que tengas un buen tiempo. Nosotros decimos, bueno, que te diviertas, ¿no? O que lo pases bonito, por ejemplo. Que lo pases muy bien. Por ejemplo, diremos que lo pases muy bien, ya, en castellano. Que lo pases muy bien, más o menos así, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de traducir una frase, palabra por palabra. Por supuesto, no traducimos que tengas un buen tiempo porque suena
¿Qué es eso? ¿Quién dice que tengas un buen tiempo? Eso no se habla entre nosotros. Nosotros decimos que lo pases muy bien, que, bueno, que te diviertas, algo por el estilo, ¿no? Más o menos así, que lo pases muy bien. Pero eso es el proceso de pasar las palabras originales a las palabras equivalentes en el idioma traducido. Sin embargo, o vamos a poner otro ejemplo. Pongamos otro ejemplo. En el griego es, Juan 1:1, es una palabra logos y ha sido traducida el verbo. Bueno, en la Biblia 1865 dice el verbo. En el principio era el verbo, que es en griego es logos. En algunas versiones, en lugar de poner verbo, han puesto la palabra. Algunas versiones han puesto la palabra. Y algunas versiones, aquí en este versículo dice, en el principio. En el principio era el verbo. Es exacto, la misma frase que está en Génesis 1:1. En el principio era el verbo. En otras versiones, la versión popular, esa versión Dios habla hoy, dice, cuando todo comenzó ya existía la palabra, ponen así. Entonces el dilema es este. ¿Cuál es más exacto a la palabra original? ¿Verbo o palabra? ¿Cuál de los dos es más exacto? Tenemos que escoger uno de los dos. Y con toda exactitud, los traductores, Ángel de Mora, no han puesto en el principio era la palabra, sino en el principio era el verbo. Porque el verbo es mucho más expresivo que decir la palabra. La palabra es un término parecido, pero entre los dos, el verbo y la palabra, lo más exactamente posible al logos en el griego es el verbo. ¿Ve? Entonces ese es el dilema. ¿Cuál es la palabra más exacta en el idioma traducido? Y eso se llama equivalencia formal, o sea, palabra por palabra. ¿Ve? Eso es fácil de entender. Pero ahora cambian las cosas con Eugenio Nida. A partir de 1950. En el año 1960, cuando Eugenio Nida dirigió, él fue el director de la revisión en castellano, la que se llama Reina Valera del 60. Él fue el director. ¿Cuál es el concepto de Eugenio Nida de la equivalencia dinámica? Lo vamos a poner así. No traduzca palabras, traduzca ideas. ¿Ven la diferencia? Cambió. No se ocupe de buscar palabras exactas. Eso no interesa mucho. Lo que interesa es traducir la idea, no la palabra. Entonces, hemos dicho, ¿no? La equivalencia formal, ¿qué cosa dice? Palabra por palabra. La equivalencia formal dice palabra por palabras al traducir. Ahora, ¿qué dice Eugenio Nida? No, palabra por palabra no. Equivalencia dinámica. ¿Qué cosa es lo que dice? Idea por idea, idea por idea. No traduzca palabras, traduzca ideas. Y ahí está el engaño, porque es un engaño bastante grande. Y yo no entiendo, hermanos, yo no entiendo cómo tantos expertos en la ciencia de la traducción hasta el día de hoy siguen las ideas de la equivalencia dinámica de Eugenio Nida.
No logro entender cómo pueden creer eso, porque es falso. Igual, tenemos otro asunto muy parecido, miren, la evolución. Tampoco puedo entender cómo millones de personas en el mundo entero, empezando por los que llevan el nombre de científicos, no entiendo cómo pueden creer en la evolución. Porque si uno analiza con cuidado, muy rápido se da cuenta que la evolución es un engañaniños. Eso es la evolución. Ah, claro, hay que ser bien loco, bien necio para creer la evolución, en realidad. Bien necio hay que ser. Y por eso dice en el libro de Romanos, ¿no? Profesando ser sabios, se hicieron necios. No entiendo cómo los que se llaman científicos pueden pues, tragarse el cuento de la evolución. Y es algo muy parecido en este caso. Yo no entiendo cómo tantos traductores profesionales pueden tragarse el cuento de la equivalencia dinámica de Eugenio Nida. Y en el mundo entero, casi todos creen y utilizan este concepto desde que Eugenio Nida lo inventó. Dicen, no, no importa qué palabras vamos a usar. Lo que importa es cuáles ideas vamos a usar, lo cual es un engaño. ¿Por qué? Porque las ideas no están sueltas en el aire. ¿De qué dependen las ideas? De la palabra que usamos. Ahí está. Por lo tanto, este es un tremendo engaño. Por eso digo que yo no entiendo cómo se tragan ese cuento, porque las ideas no están sueltas por sí solas. Cada idea está ligada a cierta palabra y otra palabra tiene otra idea y la otra palabra tiene otra idea. ¿Quién sostiene a quién? ¿La idea sostiene a la palabra o la palabra sostiene a la idea? Es la palabra que sostiene a la idea. La idea proviene de la palabra, nunca es al revés. No puede ser al revés. Tal palabra expresa tal idea. ¿Acaso es al revés? ¿Tal idea expresa tal palabra? No. También dijimos, ¿no? Que lo que ha ocurrido tanto con la evolución como también con las ideas a partir de 1950 de Eugenio Nida está muy, muy emparentado con el relativismo. ¿Recuerdan qué es el relativismo? La verdad no existe. Cada uno tiene su propia verdad. Él tiene su verdad, la hermana tiene su propia verdad, el hermano de allá tiene su propia verdad. Y cada uno tiene verdades diferentes, ¿no? Bueno, nos respetamos unos a otros. Yo te respeto en tu verdad, tú me respetas a mi verdad, que es diferente de la tuya, y nosotros respetamos la verdad de él. Todas son diferentes. Si tenemos acá 50 personas, tenemos ¿cuántas verdades? 50 verdades diferentes. ¿Por qué? Porque verdad absoluta, que sea la misma verdad para todas las personas, eso no existe. Eso se llama relativismo, la negación de la verdad. Ahora, la verdad es de Dios, ¿no? Y en realidad es una persona la verdad. El Señor lo dice, ¿no? Juan 14:6. Yo soy la verdad. Yo soy la verdad. La verdad sí existe. Además es absoluta. Además es la misma para cada persona del universo entero. No es que la verdad no existe. Y eso se llama relativismo. Entonces, esto de reemplazar las palabras por ideas está muy emparentado con el relativismo que nació en el siglo XX. Por eso es que nosotros no queremos usar la versión de 1960, porque Eugenio Nida fue el director de esa revisión. Por eso, si queremos examinar un edificio, por ejemplo, yo voy a ver, oye, ¿quién fue el arquitecto? Fue tal el arquitecto. ¿Ah, sí? ¿Y qué tal? ¿Qué tal arquitecto era? Muy bueno, era magnífico. Ah, ya, entonces está bien hecho. Y si me dicen lo contrario, ¿y qué tal era el arquitecto este? No, mejor ni te metas porque
De lo que él ha construido, algunos edificios se han caído, se han rajado. Ha venido un temblor y con temblor nomás ya se rajó. No, si lo construyó el arquitecto tal, no, ahí no. ¿Se dan cuenta por qué rechazamos la revisión de 1960? Porque la hizo Eugenio Nida. Ahí está escrito, está registrado en cierto libro que tengo que buscarlo porque tengo para poner la referencia, pero está registrado por escrito esto, miren. Los traductores, Eugenio Nida tenía un equipo de traductores y las ideas que él quería implantar en la revisión de 1960, no todo le creyeron a él. En esos años, en 1960, todavía los traductores eran un poco fieles. Entonces, no se dejaron convencer totalmente por Eugenio Nida. Lo hicieron en parte nada más. Eso hay que reconocerlo. Y cuando eso sucedió, cuando esos traductores que estaban bajo la dirección de Eugenio Nida no quisieron aceptar todas las ideas de él, ¿saben qué dijo él de sus traductores? Estos traductores hacen idolatría de las palabras. Y eso es una blasfemia contra Dios. Eugenio Nida estaba diciendo, estos traductores que están trabajando conmigo idolatran cada palabra. Y no puede ser así. Miren lo que dice, es una blasfemia bien grande. Diciendo, ellos están adorando cada palabra de ahí de la Biblia. Y no es así. ¿Eh? Eso es Eugenio Nida. Y es por eso que no aceptamos la revisión de 1960. Y por él fue que, por ejemplo, en un montón de casos, cuando Dios dice, carga de Jehová sobre Isaías, ¿qué pone Eugenio Nida? Profecías de Jehová sobre Isaías. Y no es lo mismo profecía que carga. Y hay un montón de ejemplos muy elocuentes que nos hacen ver, ¿no? ¿Por qué razón rechazamos la Biblia de 1960? ¿Y por qué usamos? Esta es la más fiel después de la versión de Cipriano de Valera de 1602. La siguiente y la última es la de 1865. Miren, ¿cuántos años pasaron desde 1602 hasta 1865? Pasaron 260 años, 263 años, ¿no? Y la versión 1865 fue muy utilizada por todo el campo de América Latina, menos en España. El Evangelio fue muy débil en España, siempre en los tiempos antiguos. Hasta el día de hoy, España es llamada la tumba de los misioneros. Así es España, muy cerrada al Evangelio. Y en el tiempo antiguo peor todavía, pero más que nada en América Latina circuló muchísimo. Yo diría que más o menos hasta 1930 o 1940 tal vez seguía usándose la Biblia 1865. ¿Por qué? Porque en 1923 salió otra revisión de Sociedad Bíblica. Le llaman la de 1909, pero no se imprimió en 1909, se imprimió en 1923. Entonces, hasta ese año seguía todavía mucho circulando la Biblia de 1865, ¿no? Y bueno, vamos a hablar más y a explicar más, hermanos, el próximo martes. Sí. ¿Todos los qué? Ah, sí. Sí, todos los rituales salieron de España, llegaron acá y miren, algo interesante que dicen que yo he leído eso que cuando Francisco Pizarro, ¿no? En el encuentro que tuvo con el Inca Manco Cápac en Cajamarca, allí, se dice, se dice en la historia que el cura, ¿quién era este? Es el cura ah, Velarde, no, era uno de los tres socios. El cura que iba con ellos le dio al Inca Manco Cápac a propósito porque sabían que él no entendería.
le entregó los evangelios a Manco Cápac, no, el último inca, ¿no? No era Manco Cápac el primer inca, ¿no? Atahualpa, perdón, Atahualpa. Le entregó para pisar, el cura a Atahualpa los evangelios y el inca, como le dijeron, aquí habla Dios, entonces él puso así un oído a ver si hablaba Dios y como no escuchaba nada, se lo puso en el otro oído. Y cuando vio que Dios no hablaba, entonces lo tiró al suelo, ¡fas! Y lo tomó como una burla. No habla Dios, ¿no? Lo tiró al suelo. Y eso lo tomaron de pretexto para atacarle. Un pretexto. Dijeron los evangelios por los suelos y le atacaron ya para matarlo. Pero no es cierto, según dicen, yo he leído esa historia, que ni siquiera eran los evangelios ni la Biblia, eran unos libros de los misales, el misal se lo dieron a él, a Atahualpa. Aquí habla Dios y no era la Biblia, era el misal. Todos esos rituales católicos así vinieron de España, sí. Bueno, hermanos, nos hemos pasado del tiempo bastante, perdón, como habíamos empezado tarde, ¿no? Entonces nos despedimos ya en oración y está muy interesante lo que vamos aprendiendo. Muy interesante, ¿no? Realmente esto es muy importante, toda la diferencia y el cuento de la equivalencia dinámica a partir de este hombre que es famoso ¿ah? Ustedes ponen en Google Eugenio Nida, sale como 100 páginas de Eugenio Nida y todos los traductores bíblicos siguen su idea. Y no solo en la Biblia, en la traducción de literatura en general, siguen las ideas de él. Así como se tragan el cuento de la evolución todos los científicos, igualito, igualito. Bueno, oraremos, hermanos. Señor, gracias, Padre bendito, por estas enseñanzas tuyas. Gracias porque cada palabra de tu escritura es puesta allí con toda exactitud. Cada palabra que tú has hablado está escrita, Señor, en ella, en tu Biblia. Te damos gracias por eso. Te damos gracias por entender quiénes los hombres que trataron de falsificar tu palabra. Porque tu palabra dice, la leche espiritual no adulterada, la leche de la palabra de Dios, no adulterada. Pero hay hombres que han querido adulterar tu palabra y eso queremos aprender bien, Señor. Gracias por enseñarnos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos.